Somos Colombia y hoy regresamos al pasado, un fragmento de la violencia. El aporte de Alfredo Molano a Colombia fue muy valioso, le ayudó a conocerse a sí misma. El escritor, sociólogo y periodista bogotano dedicó su vida a recorrer las zonas rurales de Colombia con la intención de dar cuenta de otras realidades que la habitan. A través del viaje a pie y la conversación constante, construyó textos fundamentales en los que se muestra otra perspectiva sobre los orígenes y desarrollos de procesos sociales tan complejos como el de la violencia, el desplazamiento forzado y las problemáticas rurales. Un interés sociológico mezclado con un ímpetu literario. Sus textos han logrado consolidar una mirada rigurosa y minuciosa sobre las problemáticas de movimientos campesinos, organizaciones de defensa de la tierra y comunidades afectadas por la violencia. Durante los últimos años del siglo XX, momento en el cual el paramilitarismo había logrado ocupar muchos de los espacios del poder colombiano, Alfredo Molano fue amenazado con la intención de que abandonara el país, por lo que entre el 2001 y 2002 tuvo que exiliarse en Europa. A comienzos del siglo XXI, Molano es considerado uno de los intelectuales más importantes del país. Si bien su obra no es aceptada con total comodidad en varios círculos institucionales, su figura ha dejado una profunda huella en los medios de comunicación y en las cátedras universitarias. Hoy, en Somos Colombia, recordaremos un fragmento de Trochas y Fusiles escrito en 1994 por Alfredo Molano. Los invitamos a leer la obra completa, a sacar sus propias conclusiones, a dejar su opinión en los comentarios y a compartir este video. La violencia no le dio tregua ni a él ni a ninguno de nosotros. Se echó a oír muertos en la zona, que en la vereda tal amanecieron unos apuñalados, que mataron a fulano en tal sitio, a mengano en tal otro, que incendiaron no sé qué casa, hasta que los muertos llegaron al Dobio. Un domingo como a eso de las 11 de la mañana, cuando la plaza de mercado ardía, se oyeron vivas del Partido Liberal, y enseguida, como si se hubieran puesto de acuerdo, vivas del Partido Conservador, vivas a Gaitán y vivas a Laureano, vivas a López y vivas a Mariano. Un contrapunteo peligroso, más peligroso aún por el calor que estaba haciendo aquel día. Sin saber cómo, comenzaron a bolear panela los que tenían panela, botella los que vendían cerveza, yuca y plátano los que negociaban con bastimento. Una batalla campal. Al final de la fiesta quedaron 4 muertos y 2 heridos, todos a cuchillo. Al día siguiente comenzaron los rumores de que Lamparilla y Pájaro Azul iban a tomarse el pueblo. Pedro se fue saliendo porque su idea era hacer moneda y porque además habían matado a su tío José. Salió con muchos liberales que también huían de la policía y de los pájaros. El Águila, municipio del Valle, se convirtió en el terror porque de allí salían los pájaros más acérrimos, más sectarios y más asesinos. Se sabía que los pájaros eran conservadores, pero no sabíamos que eran pagados por el gobierno, aunque todo el mundo lo sospechaba. Del Dobio salió para Betania, trabajando todavía con la idea de montar un negocio. Allí llegó mucha gente, porque todos tenían la misma ilusión, y claro está, llegaban a la misma parte. En Betania corrían muchas especies, que los godos, que la policía, que los muertos de tal parte, que los de tal otra, porque aquí, porque allí, en fin, el mismo disco con la misma sangre. Pedro, seguro, decidió quedarse en Betania, tal vez porque vio que todo andaba igual y por eso que siempre le pasa a uno, que piensa que porque uno está trabajando honradamente, como le han enseñado, a uno no le pueden hacer nada, ni nadie lo puede atropellar, ni nadie lo puede asesinar. Nosotros recibimos esa educación sana, y pues uno no desconfiaba de nadie, y menos de las autoridades, del señor alcalde, del señor agente. Al poco tiempo el anuncio se hizo verdad. Llegó Lamparilla con Pájaro Azul a Betania. Acompañaba a varios tipos mal encarados y bien armados. Venían borrachos con las bandoleras llenas de parque, montaban buenas bestias. Echaban tiros y vivas al Partido Conservador y a Laureano. Serían 20 o 30. La gente comenzó a preguntarse por la policía y llamaron al gobernador para ponerle de presente lo que pasaba. El gobernador mandó arrestar a Lamparilla y a Pájaro Azul, pero 2 horas después el alcalde del Dobio los hizo soltar y los tipos siguieron la juerga. A la salida se trastearon a los 6 policías que había en la cárcel y con ellos se tomaron el Dobio. Después llegaron a Betania y luego al Dobio 300 jinetes armados que asesinaron a más de 100 personas. Nunca se sabía cuántos liberales caían. Quemaron y saquearon todo el comercio. Policía no había en ninguno de los 2 pueblos porque estaban de a caballo obedeciendo a las órdenes de Lamparilla. A los pocos días cayeron también sobre la Tulia y el Naranjal. Los muertos iban sumando y los nombres de los bandidos también. Lamparilla, que había sido liberal y se volvió el pobre enemigo nuestro, fue el primero que se oyó mentar. Después fueron Pájaro Azul y el Vampiro, luego Pájaro Verde y el 25, y el 79 y el 32. Cada cual tenía su placa como los carros,
y en ellas escrito su especialidad y el número de finados que cargaba en los dedos. De Betania salió Pedro huyendo también, con una procesión larguísima. Los caminos entre la Primavera y Roldanillo, entre el Dovi y Roldanillo, entre el Naranjal y la Primavera, se llenaron de perseguidos, gente con sus 4 chinos y sus 2 gallinas. Otros escoteros, porque no habían tenido tiempo de sacar ni a la mujer. A Roldanillo llegó todo ese mundo de familias empujadas por el miedo. Lo que a la gente le dolía era que las autoridades tenían las manos untadas con esa sangre que comenzaba a regar. En Roldanillo los esperaba la gran sorpresa, miles de familias durmiendo en la plaza, en los corredores, en el atrio de la iglesia, cocinando en cualquier fogón, guareciéndose con cualquier hule. Todos pidiendo al gobierno una solución, una intervención en contra de los bandidos. La gente necesitaba volver a las fincas porque muchos habían dejado sus hijos y su mujer, sus maridos, y las cosechas y los animales, y finalmente la tierra. Todo abandonado a la buena de Dios, o de los conservadores, que a veces parecía lo mismo de tanto poder que tenían. Todo el mundo quería volver. El alcalde de Roldanillo citó una reunión y dijo que el que quisiera volver podía volver siempre y cuando firmara un certificado en el que renunciaba, como Lamparilla, a su cuna liberal y se comprometía a votar por el Partido Conservador. Era una verdadera cédula, un salvoconducto. Quien no lo tuviera era liberal. Ya los liberales se les quebraba sin preguntarles quiénes eran. El papelito resultaba requisito para volver por la familia y sin tenerlo en el bolsillo no se podía trabajar la tierra. Era todo. Título de propiedad, recomendación, seguro de vida. Muchos, pero muchos tuvieron que firmar, o mejor, poner la huella. Marulanda comentó después que desde ese día dejó de creer en la policía y en las autoridades. Lamparilla dejó de ser un bandido para convertirse en un funcionario público. Así comenzaba uno a enterarse de que algo muy grave estaba pasando, algo que nunca había pasado antes. La cosa era oficial, no eran especies que corrieran. El rompecabezas comenzó a armarse y también la gente. Un domingo, como a las 9 de la mañana, después de una noche en que llovió hasta el mundo del frente, se presentaron los campesinos sin resuello. Temblaban de arriba abajo, venían engarzados y no podían hablar sino por señas. Señalaban para el lado de Tuluá. Cuando se calmaron nos contaron que habían tenido una masacre en el puente de San Rafael, sobre el río Tuluá, en la bodega de los Arias, que los muertos eran más de 20 y que seguían matando al que llegara, porque lo que habían instalado los señores conservadores era un matadero de liberales. Los Arias eran unos comerciadores liberales muy poderosos que tenían las bodegas al lado del puente y que compraban todas las cosechas del sector: café, plátano, yuca, maíz, frijol, panela. Ellos eran los grandes compradores y vendían al fiado todo lo que los campesinos necesitaban. Eran tan fuertes que competían con los comerciadores de Ceilán. El punto era llegadero de personal de toda la región. Los domingos se reunían ahí los 500, los 1000 campesinos. Los pájaros, y ya a estas alturas se encontraba entre ellos a la policía, a los guardianes de renta, a los soldados del batallón, a los detectives, al personal de la alcaldía, al alcalde y a todos los conservadores, buenos y malos. Habían llegado hacia las 3 de la madrugada, se puestearon en el puente, en las bodegas y en los caminos que ahí se encontraban. A las 5, cuando comenzaron a llegar los campesinos, los fueron reuniendo al frente de la bodega. A las 7 ya había más de 20 muertos. Los asesinaron a bala y a machete. Comenzaron por los señores Arias. Primero los mataban y luego les cortaban la lengua, o las huevas, o el dedo, o una oreja. Los asesinos hicieron un cerro con las marcas personales para poder cobrar, porque todos esos eran trabajos pagos. De Ceilán se mandó una comisión a investigar. Ahí iba Marulanda. No pudieron llegar porque hacia arriba subieron los godos, mermando la diferencia como ellos mismos decían. En realidad, en esos sectores no necesitaban preguntar quién era liberal, podían disparar a lo que se moviera. En el puente hacia las 11 hicieron otra matazón de todo el personal que llegaba a remesiar. Eran tandas como los mataderos de los pueblos grandes, que no matan al mismo tiempo para que la carne salga siempre fresca. El río Tuluá duró varios días corriendo rojo, y desde Ceilán vimos los chulos revolotear una semana entera. Los perros todos cogieron camino para el puente de San Rafael. Por eso los godos se pudieron meter a Ceilán. No había quien les ladrara. Las noticias que la comisión trajo nos pusieron a temblar y a llorar por adelantado. El terror subía en masa por esos caminos. Redoblamos la organización y las comisiones de vigilancia. En vez de 50, nos contábamos 500, todos decididos a pelear. Las noches pasaban en vela y en el día no había ni un ruido. Todos esperando, mirando por entre las rendejillas de la plaza o del potrero a ver por dónde llegaba la pajaramenta. Una mañana apareció una avioneta botando hojas volantes. El gobierno anunciaba que iba a arreglar el problema,
que había ordenado una investigación sobre lo ocurrido en el puente de San Rafael, que las Fuerzas Armadas y la policía mantenían el control del orden público y que se confiaba en nuestra comprensión y apoyo. La gente desconfiaba al principio, pero terminó por creer al gobierno. Tenía miedo, era muy débil y siempre había respetado la autoridad. Salió de la trinchera, se acomodó de nuevo en su casa, bajó la guardia y se acostó a dormir sobre la palabra del gobierno. Muchos bajaron al puente de San Rafael, los perros seguían peleando con los gallinazos. Cuando todo había vuelto a calmarse, una tarde se desató semejante aguacero de bala. De las esquinas del pueblo, del atrio de la torre, del techo de la alcaldía, de todos lados salía plomo. Y siguió saliendo toda la noche. Los vecinos corrían de un lado para otro. La guardia cívica hizo 80 disparos contados porque era el parque que había. La gente salió corriendo para afuera a esconderse en el monte. Salían mujeres, unas con zapatos, otras sin zapatos, unas con niños, otras con marido, mejor dicho. Hasta los tullidos corrían. A las 2 de la mañana, el pueblo era una sola llama, desde la plaza hasta el cementerio. A las 5 llegaron 6 camiones y cargaron todo lo que les servía. Marulanda salió también para el monte y se estuvo por allá enguarnecido un tiempo. Decía que si a él lo cogían los godos, calculadamente lo salían matando, pero nunca nadie le quiso decir qué era lo que había hecho esa noche. Él en eso era muy delicado. Pasó un buen tiempo en el que nadie volvió a saber de Pedro Marulanda. Sabíamos que no lo habían matado porque el tío Manuel se veía contento y confiado. Después supimos que lo alimentaba y que le llevaba orientación. Ya en esas Marulanda había hecho una promesa de levantarse en armas porque según el tío, la dirección liberal preparaba, con ayuda de varios generales, un golpe de estado para no dejar posesionar a Laureano Gómez. Él confió en ese cuento. El golpe, tal como estaba planeado, sí lo dieron, pero al final del gobierno y no a comienzo. Nos hubieran ahorrado mucha sangre.